Buenos días. Buen día, doctora. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctora, se ve. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Buen día, chicos. Hoy día vamos a avanzar. Vamos a seguir con los bacilos gram negativos que estamos viendo acá. ¿Qué pasó? Flavia Padilla, ¿qué pasó? Doctora, dice que hay gente que está en sala de espera y no la deja entrar. No hay nadie en sala de espera. No hay nadie en sala de espera. Y además a las 8:30 se cierra la sala de espera. Ya saben, ¿no? No me van a interrumpir, por favor, ya cuando empiece la clase. Vamos a ver, entonces, vamos a seguir con el avance de la asignatura. Vamos a seguir con los bacilos gram negativos, como estamos viendo acá en la figura, que es el Vibrio cólera. Vamos a ver también Campylobacter jejuni y Helicobacter pylori. Son 3 microorganismos que vamos a ver hoy día. Haciendo recuerdo dónde estamos dentro de la clasificación de las bacterias, entonces aquí tenemos a los cocos gram positivos, que ya hemos avanzado estáfilo y estrepto. Bacilos gram positivos, hemos avanzado por Corynebacterium, Listeria, Bacillus, Clostridium, hasta aquí dimos el primer examen. Hemos empezado la anterior clase con los bacilos gram negativos, hemos avanzado la gran familia de las enterobacterias, y hoy día vamos a avanzar otros 2 bacilos gram negativos, otros 3. Vibrio cólera, Campylobacter jejuni y Helicobacter pylori, que hemos aumentado. Vamos a empezar con el Vibrio cólera. El Vibrio cólera es una bacteria que pertenece al género Vibrio y que produce la enfermedad del cólera. Ustedes han debido escuchar qué es la enfermedad del cólera. Es también una epidemia, como la que estamos viviendo ahora, que afecta a grandes masas de población cuando la bacteria está circulando, y que puede producir la muerte, puede ser mortal. ¿Por qué? Porque produce una intensa diarrea acuosa, así como agua de arroz. Ese es el aspecto que dicen los libros. Diarrea como agua de arroz. Gran deshidratación, se pierde gran cantidad de líquido varias veces al día, ¿no? Y por el estado de deshidratación el paciente se puede morir, ¿ya? Esta es la bacteria, es el Vibrio cólera, que tiene forma de C o forma de S. No es un bacilo recto como los anteriores, tiene forma de C, de S o tiene forma de coma, dicen algunos libros, ¿no? Entonces, al tener esa forma, también tiene un flagelo. Ese flagelo que tiene es uno solo, que está en un extremo y gracias al cual se mueve esta bacteria. Aquí tenemos que este es el bacilo, visto ya de otra forma. Es un bacilo gram negativo porque estamos dentro de los gram negativos, es anaerobio facultativo. El género al que pertenece es el género Vibrio. Pero dentro de esta familia Vibrionaceae está el género Vibrio. Y este género Vibrio tiene a la especie Vibrio cólera. Pero no existe una sola especie, existen 198 serogrupos con base a un antígeno que tiene en su pared celular, que es un lipopolisacárido. Este Vibrio cólera, los más importantes son el Vibrio cólera O1 y el Vibrio cólera no O1, o la cepa O139. La que produce el cólera epidémico o pandémico es este Vibrio cólera O1. ¿Ya? Este no O1 lo vamos a ver solamente nombrando porque no produce infecciones graves. Este Vibrio cólera O1 tiene a su vez 2 biotipos, que son el clásico y el TOR. Y cada uno de estos 2 biotipos tiene serotipos, que son Inaba, Ogawa y Hikojima. Estos serotipos se llaman así en base a un investigador japonés que los logró descubrir. Entonces, gracias a qué produce esta bacteria Vibrio cólera su acción patógena, ¿por qué produce diarrea?
gracias a ese flagelo que hemos dicho que tiene en uno de los extremos que le permite moverse muy activamente. Tiene una adesina, el biotipo, el TOR produce una toxina llamada hemolicina, pero lo más importante de estas bacterias es que producen una toxina llamada colerágeno. Esa toxina llamada colerágeno es la que produce el estado de deshidratación grave que esta bacteria produce en el ser humano. Pero para que el vibrio cólera sea capaz de provocar esta enfermedad infecciosa, se requiere que cumpla 3 requisitos, no son 4, 3, que son estos. 1, que la bacteria penetra por vía oral. Al penetrar por vía oral es a través de agua o alimentos contaminados con heces humanas, es decir, que la fuente de infección está en las heces humanas de personas enfermas o portadoras, porque después de haber tenido cólera, la persona que se cura puede guardar en su vesícula estas bacterias durante un año y convertirse en portadora asintomática y seguir eliminando y seguir siendo una fuente de contaminación para personas sanas. Pero también se ha visto que esta bacteria está en los moluscos o en los animales de mar, en las aguas marinas, contaminando la flora marina y la fauna marina, ¿no? Es por eso que esta bacteria se encuentra en gran cantidad, esta bacteria se encuentra en las zonas costeras, ¿ya? Bueno, ahí es la fuente de infección. Heces humanas de personas enfermas o portadoras, o también puede ser los animales, la fauna marina y la flora marina, ¿ya? Entonces, debe ingresar por vía oral, a través de agua o alimentos contaminados con lo que dijimos, ¿no? Sobrepasar la barrera gástrica. ¿Qué significa? Que debe llegar al estómago y una vez que llega al estómago debe poder la bacteria resistir a la barrera gástrica. Esta es una bacteria que vive en un pH alcalino, pero si ingresa en gran cantidad y el paciente no tiene un pH ácido debido a que toma algún antiácido, logra sobrepasar la barrera gástrica y llega al intestino. Y una vez que llega al intestino, sabemos que tenemos otro mecanismo de defensa, que es el peristaltismo intestinal. Entonces, que trata de eliminar a esta flora patógena. Pero si esta bacteria logra vencer este peristaltismo intestinal, logra producir su acción patógena. Bueno, entonces, ¿cómo es el mecanismo patogénico? La fuente de infección ya dijimos que es el agua o alimentos contaminados con heces de personas enfermas o portadoras o los alimentos marinos. Aquí está la fuente de infección en la persona enferma o portadora. A partir de acá ya es el huésped susceptible, sano, que ingresa a través de comer estos alimentos contaminados, llega al estómago, vence esta barrera defensiva, pasa al intestino delgado, donde vence el peristaltismo intestinal, empieza a producir su enterotoxina llamada colerágeno y ese produce una alteración de la fisiología de las células intestinales, lo cual provoca la diarrea intensa que hemos acabado de citar, con gran estado de deshidratación y pérdida de electrolitos. O sea, lo grave es que llega a tal estado de deshidratación que puede producir un desequilibrio homeostático y pérdida de electrolitos, lo cual lleva a un mal estado general del paciente con pérdida de electrolitos, entra en un estado de choque, hipotensión y muerte. Como ya dijimos, entonces el cuadro clínico que se presente depende de cuál serotipo de vibrio cólera es el que está actuando. Si es el vibrio cólera O1, es el cólera que acabamos de citar, ¿no? Que después de un periodo de incubación de 1 a 5 días, los síntomas son náuseas, vómitos en gran cantidad, lo cual lleva a este estado de deshidratación. O sea, el signo más importante del cólera, no se olviden, es la deshidratación. ¿Cómo sabemos que un paciente está deshidratado? Porque presenta la piel arrugada, su nariz afilada, los ojos hundidos, entra en un estado de hipovolemia
porque está perdiendo gran cantidad de líquido, lo que hace que el pulso y la presión bajen. Se hacen imperceptibles, lo cual lleva a una taquicardia, hace que el corazón funcione más rápido, entra en un estado de cianosis, la piel azulada, calambres, ¿por qué? Porque está perdiendo gran cantidad de potasio, y oliguria y anuria. ¿Qué es oliguria? Disminución de la micción de la orina. ¿Por qué? Porque todo el líquido está perdiendo a través de las heces y los vómitos y entra al final en un estado de anuria, que no orina, no tiene lágrimas, no pierde líquido por ningún otro lado, entra en un estado de choque y muerte. Este es el cólera que nosotros nos interesa estudiar. Este vibrio cólera, que no es O1, que es el no O1, produce también infecciones intestinales, pero no de tal intensidad, y también infecciones extraintestinales como sepsis, infecciones de heridas, del oído, respiratorias, urinarias. Bueno, el cólera O1, que es el que nos interesa, ya hemos dicho que los síntomas aparecen después de 2 a 5 días de haberse infectado. Ese es el tiempo de incubación, el periodo de incubación, de haber comido esos alimentos contaminados. Entonces empieza la diarrea repentina y acuosa con muchísimas deposiciones al día que tienen aspecto de agua de arroz. Entonces ustedes, cuando llevemos la próxima clase en práctica, infecciones gastrointestinales, uno de los signos más importantes de tener una infección del tracto gastrointestinal es la diarrea, chicos. ¿Qué es la diarrea? Es el aumento del número de deposiciones en el día, por encima de lo normal. Si una persona hace 1 o 2 veces al día, hará 20 o 30, ¿ya? Eso es la diarrea del cólera. Pero en los otros tipos de diarrea hará 4, 5, 6, 7, 8 veces al día. Pero ¿qué es lo importante? Que cambia también el aspecto de las heces. Las heces en un periodo diarreico pueden ser líquidas, es decir, acuosas, o bien pueden ser tipo disentería. ¿Qué es disentería? Con moco, pus y sangre. ¿Ya? Esto lo van a ver la próxima semana en diarreas. Bueno, ¿qué es entonces lo característico aquí en el cólera? Que es una diarrea líquida. Cuando las diarreas son líquidas, son producidas por toxinas de las bacterias. En este caso del cólera, por una toxina llamada colerágeno. También produce diarreas líquidas la Escherichia coli enterotoxigénica por la toxina que produce la diarrea de los viajeros. ¿Se acuerdan en la anterior clase? También produce diarrea líquida la Escherichia coli enterohemorrágica por la verotoxina, que es una toxina que produce esa bacteria, ¿no? También produce una diarrea líquida los primeros 2 días la Shigella, pero después de los 2 días ya produce diarrea tipo disentería. Entonces, también produce diarrea líquida el Clostridium perfringens en la toxinfección alimentaria. ¿Por qué? En esa toxinfección alimentaria produce una enterotoxina, ¿no? Y la toxina beta en el caso de la enteritis necrotizante. Todas esas son diarreas líquidas. Por favor, sus micrófonos. Bueno. Pero también hemos dicho que las diarreas pueden ser tipo disentería. Cuando son tipos de disentería es diarrea con moco, con pus y con sangre. ¿Se recuerdan? Entonces, pero no, esta diarrea cuando sea con moco, pus y sangre no es producida por las toxinas de las bacterias, sino que son producidas por la bacteria misma que invade la mucosa intestinal. Y al invadir la mucosa intestinal produce microabscesos o úlceras que salen a través de las heces en forma de diarrea con moco, pus y sangre. Tal es el caso de la Shigella, de la Salmonella, del Campylobacter, no el caso del cólera. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a preguntar cuando un paciente tenga diarrea? ¿Cuántas veces al día hace? Cuando tenga diarrea, le van a decir, ¿y qué aspecto tienen las heces?
De acuerdo al aspecto de las heces, ustedes se van a dar cuenta si es una diarrea producida por toxinas o por la bacteria misma que invade la mucosa intestinal. Y se van a dar cuenta qué microorganismo puede ser. Si es una diarrea toxigénica, es decir, líquida, no es grave, pasa en 3 o 4 días hasta que se elimine la sustancia tóxica, ¿ya? En cambio, si es una diarrea tipo disentería, a veces hay que dar antibiótico para parar la infección, porque es la bacteria que hay que eliminar, ¿ya? ¿Me he dejado entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, Solís, ¿me ha entendido usted? ¿Está Solís? Bueno, si no me contesta Solís, ahorita me doy, porque yo lo he dejado entrar ahorita. Me voy a dar, lo voy a eliminar si no me va a contestar. Parece que se volvió a salir. ¿Hay alguien que apellide Solís acá? ¿O que tenga segundo apellido Solís? Yo, doctora, ¿Y por qué no me contestan? pero yo no me salí ni nada. No, yo recién le di entrada ahorita. No. O ¿Qué sea, en apellido? mi segundo apellido, Solís, Caballero Solís. Es que yo ahorita he dado entrada a un Solís. No sé si es su primer apellido o su segundo apellido. No, es mi segundo y no ¿No lo ha sido tengo yo. usted? No he sido yo. Le juro que voy a mirar mi lista del Zoom. Ahí dice exactamente a qué hora entran, a qué hora salen, a qué hora vuelven a entrar. Todito sale ahí. Y voy a tomar cartas en el asunto porque hay que ser honesto, ¿ya? Siempre hay que ser honesto. A ver, usted dígame ya que está hablando, dígame, por apellidar Solís, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se producen las diarreas? Los mecanismos, los requisitos para producción de infección de esto. Los requisitos no existen. A ver, ¿qué requisito quiere decir que usted debe cumplir para que se produzca una diarrea? No. ¿Cuáles son los mecanismos? Estamos utilizando mal las palabras, ¿no? Los mecanismos eran lo de la fuente de infección, que llegaba desde una fuente de infección, iba a llegar al estómago, iba a tener la capacidad... No. Usted está hablando cualquier cosa está hablando. Chicos, ¿alguien me puede contestar para decirle a su compañero cuáles son los mecanismos? Yo, doctora, ¿Ya? puede dar por dos mecanismos. Uno es el ¿Ya? por la toxicidad que produce la bacteria y el ¿Ya? segundo mecanismo sería por la bacteria misma que causa el cuadro patogénico que ingresa a Ya. través de los alimentos contaminados. Ya, en ambos casos ingresa por la boca a través de los alimentos contaminados. Pero en el primer caso es la bacteria que ingresa y produce su toxina, ¿ya? Es la toxina la que produce la diarrea. Y en el segundo caso es la bacteria que invade la mucosa intestinal y produce diarrea tipo disentería, ¿ya? Entonces, en el cólera, la diarrea es ¿cuál de los dos mecanismos? Solís, ¿cuál de los dos mecanismos? De la endotoxina. No es endotoxina, es su toxina. ¿Qué se llama su toxina? ¿Qué se llama su toxina? Era colerágeno.
colerágeno se llama la toxina del cólera, ¿ya? Entonces, en este caso es una diarrea. ¿Qué aspecto tiene la diarrea en el cólera? Acuosa, voluminosa. No, pero yo he dicho un aspecto característico. Arroz. ¿Como agua de arroz? Agua de arroz. Agua de arroz, no va a ser diarrea como arroz, ¿no? El arroz es sólido. Como agua de arroz. Cuando lavan el arroz, sale un agua blanquecina, ¿no es cierto? Entonces, esa es el tipo de la diarrea del cólera. No tiene color, es color blanquecino. Entonces, aparecen los cólicos abdominales, se puede perder tanta cantidad de líquido que pueden ser hasta 30 veces en un día, llegando a alcanzar la pérdida de 15 a 24 litros. El olor es fétido de las heces, olor a pescado, y producen también náuseas y vómitos, o sea que se está perdiendo líquido a través de las heces y también a través de los vómitos, ¿no? Las membranas por esta deshidratación aparecen secas, mucosas, la piel seca, arrugada, los ojos vidriosos, hundidos, el paciente siente sed excesiva, tiene ausencia de lágrimas porque no puede, está perdiendo mucho líquido, entra en un estado de letargo o anorexia, letargo o astenia, se dice, ¿no? Y la diuresis es baja, por eso mismo, porque está perdiendo líquido por las heces y por la boca, ¿no? A través de los vómitos. Bueno, estas son fotos de la epidemia de cólera que hubo hace unos 5 o 6 años, no me acuerdo, en Haití. En Haití hubo un terremoto, lo cual generó una epidemia de cólera. Generalmente en los terremotos, en los desastres naturales, revientan las cañerías. Entonces la población se ve afectada por falta de agua potable, empieza a consumir, empieza a consumir cualquier cosa, y entonces ahí se desencadenó una epidemia de cólera, donde los pacientes llegaban en gran cantidad a los centros de salud, algunos muertos porque no podían llegar. El cólera produce un estado de deshidratación tan grave que en 3 días el paciente puede fallecer, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para hacer un diagnóstico de cólera? La muestra tiene que ser los vómitos o las heces diarreicas. Generalmente el personal de salud, para no contaminarse con las heces que son tan infecciosas y son en tan grande cantidad, entonces lo que tiene que hacer es un hisopado anal. Como hace tantas veces al día el paciente, entonces en el recto están las bacterias. Realiza un hisopado anal y manda al laboratorio la muestra en un medio de transporte. En el laboratorio se hace, ustedes saben, un examen directo. En el examen directo, como es una diarrea líquida, no vamos a ver leucocitos. En todas las diarreas líquidas no se observan leucocitos. Eso se van a acordar la próxima semana. No se observan leucocitos, por más que haya una infección. En una diarrea de los viajeros producida por Escherichia coli enterotoxigénica no hay leucocitos, ¿ya? Acá tampoco hay leucocitos. ¿Por qué? Porque la diarrea es líquida, es producida por la toxina. En cambio, cuando la diarrea es producida por invasión de la mucosa intestinal, ahí sí se observan leucocitos, ¿ya? En la shigellosis, en la campylobacteriosis, en la Escherichia coli enteroinvasiva, enteropatógena, ahí sí se observan leucocitos. O sea que la interpretación de las gastrointestinales es diferente a las otras. En las otras era, si se observaba en el examen directo más de 10 leucocitos, puede ser un indicio de infección. Aquí no. ¿Ya? En las heces, si no se observa leucocitos, pero hay diarrea, es decir, heces líquidas, quiere decir que la diarrea no es debida a la bacteria, sino a la toxina de la bacteria. Entonces, se observa en la tinción de Gram un bacilo Gram negativo, que ustedes ya ven la morfología, en forma de C, de S o de coma, y el cultivo se realiza en un medio de cultivo especial que es el agar TCBS. O sea, no se cultiva en un medio ordinario de laboratorio, sino en un medio que se llama agar TCBS. Cuando ustedes sospechen, cuando estén trabajando,
y como médicos sospechen de que hay cólera, si quieren que el laboratorio, lo que tienen que pedir es un coprocultivo, cultivo de las heces, ¿ya? Para saber qué microorganismos de los tantos que ya hemos visto están produciendo la diarrea. Pero si ustedes quieren saber específicamente si es un cultivo bacteriológico producido por Vibrio cólera, entonces tienen que poner diagnóstico presuntivo cólera para que el laboratorio siembre en este medio de cultivo y pueda aislar esta bacteria. Si ustedes no ponen como médicos que sospechan de cólera, el laboratorio no va a sembrar en este medio y les va a dar un resultado falso negativo, porque si no siembra en este medio, no va a crecer la bacteria, ¿ya? Entonces deben sospechar y debe crecer en este medio. Bueno, el cólera es una enfermedad, al ser tan infecciosa y de producir tan alto grado de mortalidad, es de notificación inmediata, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que deben, ante la sospecha de este caso, deben notificar inmediatamente al CEDES, para que el CEDES aplique las medidas de control, al igual que el Corynebacterium diphtheria, al igual que el Bacillus anthracis, al igual que el COVID, al igual que el dengue, al igual que cualquier otra enfermedad. Son 14 las enfermedades de declaración obligatoria en Bolivia, ¿ya? Para que apliquen medidas de control, controles de foco, para que no siga la infección. Bueno, ¿qué complicaciones? Hemos dicho la deshidratación, que puede llevar a un choque hipovolémico porque hay un desequilibrio hidroelectrolítico, entra en un estado de acidosis, hipopotasemia, insuficiencia renal y muerte, ¿no? Bueno, ¿cuál es la fuente de infección? Ya dijimos, las heces de pacientes enfermos o portadores. Aquí son las aguas servidas del alcantarillado que se están eliminando a los ríos y que pueden ser fuente de infección no solamente de Vibrio cólera, sino también de otras bacterias que hemos visto la anterior semana, de Escherichia coli enteropatógena, enteroinvasiva, enterotoxigénica, ¿no? O también de Shigella, de Salmonella typhi, ¿no? Y en este caso de Vibrio cólera. Entonces, si estas aguas servidas no van a lagunas de oxidación donde son desinfectadas, entonces están contaminando los ríos y los alimentos que son regados por estos ríos. Pero aquí en el Vibrio cólera también dijimos que los alimentos costeros, porque están en las aguas marinas. Porque el Perú es una zona endémica de cólera. Todo el tiempo hay casos de cólera en forma aislada, pero hay. ¿Por qué? Por su alimentación de... ¿Cuál es tu alimentación? El ceviche principalmente. El ceviche, ¿no? El ceviche, que es pescado crudo, ¿no? Bueno, Cárdenas, está entrando recién Cárdenas, Guayua, Ángela. Vamos a preguntarle a ella. Bueno, ¿cuál es la fuente de infección? Ya dijimos, el hombre enfermo portador o los alimentos contaminados marinos, que generalmente los portadores, los que ya se han curado, eliminan estos vibrios en las heces y vómitos durante un año, porque se guarda la bacteria en la vesícula biliar, se convierten en portadores crónicos. Y la transmisión puede ser por contacto directo, ano, mano, boca, o por contacto indirecto a través de agua o alimentos contaminados con heces. La profilaxis ya sabemos, como cualquier infección de transmisión alimentaria, que es una buena educación sanitaria, alcantarillado, agua potable, pero acá es importante la vigilancia en los viajeros, al igual que el COVID. Cuando hay epidemia de cólera, se debe hacer vigilancia de las personas enfermas en los aeropuertos, en las terminales, para que no entre la bacteria, ¿no? A través de estas personas que vienen de zonas endémicas o que están en epidemia. En el caso del cólera hay una vacuna que se aplica solamente en época de epidemia, porque su inmunidad solamente dura 3 a 6 meses. Cuando no hay epidemia no hay para qué colocar porque se pasa su acción, ¿no? En 3 a 6 meses. Bueno, aquí tenemos fotos de la epidemia de cólera, donde los pacientes llegan en gran cantidad en estos baldes, se eliminan las heces y las orinas, que deben ser desinfectadas cada momento porque están llenas de vibrio cólera, ¿no? Y ser una fuente de infección. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es corregir las alteraciones, ¿no? Como hipoglucemias,
que se producen los estados de acidosis, que son los desequilibrios hidroelectrolíticos, para evitar que el paciente entre en un estado de choque y muera. Lo más importante es la rehidratación. Si son pérdidas intensas y nosotros vemos que el paciente está muy deshidratado, entonces lo que tenemos que hacer es por vía endovenosa, no solamente a razón de 60 gotas por minuto, sino a chorro, ¿no? Hay que dar a chorro a ver, se está acabando mi batería, voy a conectar un momentito mi computadora. Bueno, entonces, si la deshidratación es intensa, entonces se tiene que dar a chorro, ¿no? Se lo abre a chorro. Pero si la pérdida es moderada, se da solamente sales de rehidratación por vía oral. Se da antibiótico terapia, que puede ser antibiótico como tetraciclina, cloranfenicol, sulfatrimetoprim, sulfurazolidona, para eliminar a la bacteria y evitar que siga produciendo su toxina, ¿no? Bueno, son criterios de dar de alta a un paciente por enfermedad de cólera cuando la hidratación está adecuada. Cuando está tomando 1 litro de agua por hora, tolera sin vomitar. Cuando ya está orinando normalmente mayor de 40 cc por hora. Y cuando la diarrea ha parado, 400 cc por hora. Ya hemos dicho que hay la vacuna, pero tiene un tiempo limitado de producir inmunidad, solo 3 a 6 meses. Eso sería vibrio cólera, chicos. ¿Tienen alguna pregunta referente a vibrio cólera? Para que pasemos a otra bacteria. ¿Cuáles eran los criterios de alta? Lo pasó muy rápido. No lo escuché. Los criterios de alta. Ahí está. Gracias. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? No se olviden que yo voy a preguntar al final, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a otra bacteria. Vamos a pasar a otra bacteria del género Campylobacter, ¿ya? Se lo estudia junto con el vibrio cólera porque la morfología de la bacteria es parecida, pero pertenece a otro género, es otra bacteria totalmente diferente. Existen varias especies, pero la que nosotros vamos a estudiar se llama Campylobacter yeyuni.
que produce una enfermedad llamada enterocolitis aguda, es decir, una enfermedad a nivel del colon, que también produce diarrea. Su morfología es así, es bacilos gram negativos en forma de coma. Bueno, ¿cómo es la patogenia? El bacilo entra en el organismo al ingerir alimentos o agua contaminada. Ya sabemos, ingresa a través de la boca con alimentos o agua contaminada, pero aquí es una antropozoonosis, no es las heces de los humanos. Aquí son las heces de los animales, cabras, vacas, ovejas, cerdos, ¿no? Que esos son los reservorios de esta bacteria, los animales. Entonces, si comemos alimentos contaminados con esas bacterias, ingresan al intestino del hombre y invaden. Entonces, la diarrea de este tipo, ¿cómo va a ser, chicos? ¿Qué aspecto va a tener? ¿Disentérica? Disentérica, muy bien, usted está atendiendo. Va a ser tipo disentería. ¿Por qué? Porque la bacteria al invadir el intestino, entonces ulcera, ¿no? Aparece una superficie ulcerada, edematosa, hemorrágica, infiltra la lámina propia con neutrófilos, eosinófilos y aparecen leucocitos en las heces. Entonces ya en el examen directo vamos a observar leucocitos, porque la diarrea es tipo disentería, con moco, pus y sangre, llamada enterocolitis aguda. ¿Cómo se produce la acción patógena? La vía de entrada ya sabemos que va a ser la vía oral, ¿no? Entonces, la fuente de infección ya sabemos que son las heces de los mamíferos. Entonces va a producir la enfermedad en 3 periodos como en cualquier enfermedad. No sé si esto les dije. En toda enfermedad hay un periodo prodrómico, hay un periodo diarreico, hay un periodo de estado y hay un periodo de recuperación. ¿Qué es el periodo prodrómico? Periodo prodrómico quiere decir que aparecen signos y síntomas inespecíficos de la infección. Inespecíficos quiere decir que son signos y síntomas que no son específicos. No podemos decir con esos signos y síntomas está la enfermedad. Por ejemplo, en la tuberculosis, ¿cuál es el periodo prodrómico? El paciente empieza a toser, tose. Empieza a tener desgano. Pero no podemos decir tuberculosis. Puede tener tos por una gripe. Puede tener tos por un coronavirus. Puede tener tos alérgica, ¿no? Entonces no podemos decir, a eso se llama periodo prodrómico de una enfermedad. Periodo de estado es cuando ya presenta los signos característicos de una enfermedad. Por ejemplo, en la tuberculosis ya empieza a enflaquecer, tos por más de 15 días, y esa tos es productiva, es decir, con expectoración, y el paciente está con sudoración nocturna. Entonces ya no podemos decir no es tuberculosis, ya son característicos de la infección, ¿ya? Lo mismo sucede en cualquier enfermedad. Y las enfermedades también pasan o bien por un periodo de recuperación o bien donde el paciente se recupera de la enfermedad o bien pasa por un periodo de, si no es recuperación, ¿qué es, chicos? ¿Muerte? Muerte, eso, o bien se muere, muy bien. En el caso aquí de la enterocolitis producida por el Campylobacter, en el periodo prodrómico, que son signos inespecíficos de una infección, hay malestar, fiebre, anorexia, mialgias, artralgias. Entonces, estos signos y síntomas se pueden presentar hasta en una gripe, en una parotiditis, en un COVID, ¿no? O sea, son inespecíficos. Ya en el periodo de estado se presenta la diarrea profusa tipo disentería con dolor abdominal, malestar y hay fiebre. Y dura unos 4 o 5 días y entra en un periodo de recuperación después del tratamiento. Pero queda por la diarrea un estado de deshidratación, lo que hace que el paciente presente un periodo de recuperación débil con dolor abdominal y a veces vómitos. ¿Ya? Ya hemos dicho
hablando de la cadena epidemiológica de la infección, que el Campylobacter jejuni se encuentra en el tubo digestivo de los animales, ovejas, vacas, cerdos, caprinos. Y la transmisión puede ser directo por el contacto con los animales. Interhumano también puede ser fecal oral, si una persona enferma está eliminando a través de sus heces. O también puede ser indirecto por la ingestión de agua o alimentos contaminados con heces de animales. El cuadro clínico, ya hemos dicho, va a ser gastroenteritis, con fiebre, dolor abdominal, malestar, las heces que pueden ser tipo disentería. Bueno, el tratamiento aquí va a ser con antibiótico, la eritromicina, pero lo más importante en una diarrea, vuelvo a repetir, es la reposición de líquidos y electrolitos, ¿no? La hidratación, ¿no? También puede darse tetraciclinas y quinolonas. También en niños puede darse amoxicilina con ácido clavulánico o aminoglucósidos, cloranfenicol, imipenem, que es un antibiótico de las últimas generaciones, solamente en caso de que la enfermedad se haya vuelto sistémica, es decir, se haya complicado el cuadro. Bueno, la profilaxis, prevenir, ya sabemos. Sabiendo la fuente de infección de que viene de los animales, entonces comer alimentos cocidos, leche pasteurizada, preparación correcta de los alimentos, ¿no? Con todas las normas de higiene, mejorar las medidas preventivas para evitar la contaminación de los depósitos de agua. El diagnóstico bacteriológico, ustedes lo que tienen que pedir es un coprocultivo, pero esta también, al igual que el Vibrio cólera, es una bacteria especial. No crece en los medios comunes del laboratorio. Ustedes tienen que pedir al laboratorio que haga el cultivo de Campylobacter jejuni. ¿Ya? Es una bacteria especial. Si ustedes no piden, porque no sospechan, ¿y por qué no sospechan? Porque no la conocen o porque no saben, no van a pedir. Pero ya ahora que la están conociendo, saben de su existencia y saben que puede producir diarrea, ¿ya? Si ustedes solamente piden coprocultivo, el laboratorio solo va a buscar Salmonella, Shigella y las cepas de Escherichia coli productoras de diarrea. Y ustedes la próxima semana, al avanzar infecciones gastrointestinales, se van a dar cuenta que hay un sinnúmero de bacterias y virus y parásitos que producen diarreas. E incluso diarreas no infecciosas, que son diarreas alimentarias o diarreas nerviosas, ¿no? Entonces, en el caso de las infecciosas bacterianas, ustedes tienen que saber que no solamente la Salmonella, Shigella producen diarreas, sino también hay el cólera, hay también el Campylobacter jejuni, muy común en los niños. Entonces, si ustedes no piden, el laboratorio no va a saber y no va a cultivar y les va a decir, no hay crecimiento de gérmenes patógenos. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es pedir y sospechar que se los cultiven, que están sospechando de una campylobacteriosis, para que el laboratorio siembre en estos medios de Skid Row, Campibab, Butzler, que no son muy comunes, ¿ya? Es muy importante eso, chicos. Bueno, ya hemos visto Campylobacter jejuni. Ahora vamos a ver, ¿hay alguna pregunta de campylobacteriosis antes de pasar? Yo, doctora. ¿Ya? ¿Será que puede explicar de nuevo la transmisión directa e indirecta? Y otra pregunta, ¿cuál sería un síntoma o signo específico para que yo pueda dudar del Campylobacter jejuni? Ya. Si usted, por ejemplo, pide un coprocultivo, la diarrea es tipo disentería, ¿ya? Entonces, es un niño, pide un coprocultivo, el laboratorio les dice, no hay Shigella, no hay Salmonella, no hay Escherichia coli enteroinvasiva, pero el niño sigue con diarrea. El laboratorio les dice, no hay entoameba histolítica, es decir, no hay disentería por parásitos. Entonces usted ahí ya empieza a buscar otras cosas. El niño sigue con diarrea. Entonces, ahí es lugar para que usted diga, a ver, ¿no será campylobacteriosis?
búsqueme Campylobacter. Entonces ahí usted puede sospechar. ¿Me entiende? Sí, doctora. Eso es en un laboratorio común, que es la mayoría de los laboratorios que tenemos en nuestro medio. Pero si es un laboratorio especializado que hace biología molecular, que eso es la tendencia actualmente, a que todos los laboratorios busquen por PCR los agentes etiológicos, entonces le va a decir ahí qué bacteria, qué virus, qué parásito, hongo en un día. En un día le va a decir ahí, pero eso es carísimo. No todos los laboratorios disponen de eso. ¿Ya? Son los paneles gastrointestinales, donde le dice ahí no solamente las bacterias, le dice los virus, parásitos, hongos que pueden ser agentes etiológicos de ese cuadro. ¿Ya? Ahora, el mecanismo directo de transmisión es ano, mano, boca. Aquí la fuente de infección son las heces de los animales. Entonces, si nosotros tenemos contacto con las heces de los animales que contaminan nuestros alimentos o las carnes o los productos de esos animales, entonces vamos a tener transmisión. Mecanismo directo, ano, mano, boca. Y mecanismo indirecto a través de agua o alimentos contaminados con las heces de los animales. También puede haber contacto interhumano, ¿no? Cuando la persona enferma está eliminando a través de las heces y se pone a preparar los alimentos. Pero el reservorio son los animales. ¿Está claro? Sí, gracias, doctora. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Bueno, vamos a pasar ahora al Helicobacter pylori. ¿Por qué lo estudiamos así? Porque también tiene la misma morfología en forma de C, de S, ¿ya? Y antes se lo clasificaba dentro del género Campylobacter. Se llamaba Campylobacter pylori. Primero Pyloridis. Ahora después Campylobacter pylori. Pero hasta que en el año 1989 se hizo un estudio de biología molecular de se vio la secuenciación genética de este microorganismo y se vio que no tenía nada que ver con Campylobacter. Entonces se le dio el nombre de otro género, Helicobacter. Bueno, y la bacteria que produce esta infección es el Helicobacter pylori, ¿ya? Helicobacter pylori es la bacteria que produce esta infección. ¿Y qué produce? Ustedes la han debido escuchar. Úlceras a nivel del estómago y el intestino y gastritis. ¿Qué son las úlceras? Las úlceras son heridas que aparecen en la mucosa gastrointestinal y a veces estas heridas pueden ser erosivas con producción de sangre, ¿no? Entonces, se puede defecar sangre o se pueden tener vómitos con sangre. Y la gastritis son esos dolores en la boca del estómago o esas vinagreras que suben hasta arriba, se regurgitan, ¿no es cierto? Arde el estómago y el esófago. Esas son las gastritis. Pero esas patologías no solamente son producidas por Helicobacter pylori, también pueden ser producidas por estrés o también pueden ser producidas por alimentos picantes, alimentos muy contaminados, pero una de las causas y una de las más importantes es el Helicobacter pylori, ¿ya? Que producen estas úlceras sangrantes o esas gastritis. Bueno, se dice que el Helicobacter pylori puede producir infecciones sintomáticas, pero en la mayoría son asintomáticas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos a la bacteria, pero no tenemos ni gastritis ni úlceras gastroduodenales, pero si nos hacen un análisis va a dar positivo. Con el tiempo, esas infecciones asintomáticas pueden volverse sintomáticas, con úlceras y infecciones y úlceras gastroduodenales, ¿no?
bueno, ¿cuáles son las vías por donde ingresa la bacteria? A través de la boca, ¿no? La bacteria ha sido aislada de las heces, de la saliva y de la placa dental de los pacientes infectados. O sea que la puerta de infección, la vía de infección es la oral y se elimina a través de las heces. Por lo tanto, la fuente de infección son las heces de pacientes enfermos o portadores. ¿Cómo yo hago el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico aquí tenemos. Hay muestras no invasivas, hay métodos no invasivos y métodos invasivos. ¿Cuáles son los métodos no invasivos? Aquellos que no se necesita introducir ningún instrumento para sacar una muestra, ¿no? No invasivo, por ejemplo, es sacar sangre al paciente y buscar anticuerpos que produce la bacteria IgM o IgG. O no invasivo también es la muestra, es las heces de pacientes enfermos o portadores y buscamos ahí el antígeno. Se puede hacer mediante la serología, que son pruebas rápidas o inmunocromatografía, o también puede ser ELISA, buscando anticuerpos, lo mismo que cualquier infección. El COVID, por ejemplo, se hace mediante serología, que es sacar sangre y buscar anticuerpos, no es muy específica, no es para saber si hay COVID, sino para saber si ha habido COVID hace unos 20 días. Lo mismo acá si tenemos anticuerpos IgM, IgG. O la detección de antígenos en las heces. En el caso del COVID, el antígeno en las fosas nasales. Eso es más reciente, ¿no? Eso es en personas que están eliminando la bacteria por alguna muestra, en este caso las heces. Bueno, estas son no invasivas, ¿ya? No son las mejores, porque no tienen una buena sensibilidad y especificidad. Las mejores, las que tienen mejor sensibilidad y especificidad, son las pruebas invasivas. Es decir, la que introducimos un instrumento para sacar directamente del estómago o del intestino un pedazo de tejido, es decir, una biopsia. Entonces ahí se hace una prueba llamada prueba de la ureasa, ¿no? Se coloca en un medio con urea e indicador de pH y si está presente la bacteria va a cambiar de color. Eso se hace mediante la endoscopía, por ejemplo. Si me van a hacer endoscopía porque a mí tengo signos y síntomas de gastritis o si no estoy defecando con sangre, entonces me hacen una endoscopía o una colonoscopía por el colon, endoscopía por la boca. Entonces ahí me sacan un pedacito de tejido y hacen la prueba de la ureasa, ¿no? Eso es mucho más sensible y específico y es signo de una infección, ¿no? Bueno, y cómo ustedes, por ejemplo, llevan patología, ¿no es cierto? ¿No han oído escuchar, no han oído hablar del Helicobacter pylori? Bueno, los que llevan con el doctor Machado van al campo y hacen unas pruebas, no sé qué pruebas van a hacer al campo. ¿Alguien lleva con el doctor Machado? Sí, doctora, ya estamos programando para qué fechas vamos a ir. ¿Y saben qué es lo que van a ir a hacer o no? Unas pruebas epidemiológicas que vamos a ir a hacer, doctor. ¿Qué pruebas epidemiológicas? No nos ha dicho eso. O sea que saben que van a ir, pero no saben a qué. ¿Cuándo van a ir? Aún no se ha dado la fecha, pero ya está el grupo creado. Ya, eso es nada, el grupo creado, si no saben ni qué van a hacer. ¿No les ha dicho todavía qué van a hacer? No, todavía, doctora. Bueno, lo que hacía en anteriores años, yo sé por los alumnos, eran las pruebas para Helicobacter pylori. El doctor llevaba, pero hacían, ¿qué método hacían? ¿Cuál creen ustedes? ¿El invasivo o el no invasivo? ¿El no invasivo?
El no invasivo, pues chicos, porque ¿cómo van a ir a hacer al campo? ¿Van a llevar un endoscopio? Entonces, el método no invasivo, le sacaban sangre al paciente o si no a las heces y llevan esos taquitos. ¿Conocen esos taquitos que son para prueba de embarazo? ¿Alguien se ha hecho hacer la prueba de antígeno nasal para COVID? Sí, doctora. Esos son los taquitos. ¿Conoce ese taquito? ¿Ha visto el qué le han hecho o no ha visto? No le molesta a nadie. Vayan. No, ¿qué pasa? ¿Qué se va a poder pasar clase así con niños? Difícil, ¿no? Bueno, ¿alguien se ha hecho hacer la prueba de antígeno para COVID? Pregunto. ¿Nadie? Bueno, como no quieren hablar, no les explico. Bueno, el tratamiento, ¿con qué tratar? Ya se trata con antibiótico, que es la claritromicina de 500, con amoxicilina de 1 gramo, o bien tetraciclina. Se tienen que dar 2 antibióticos, un antiácido y además se tiene que dar un inhibidor de la bomba de protones, como es el omeprazol, ¿no? Bueno, eso sería todo de Helicobacter pylori. ¿Hay alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿puede poner la diapositiva de tratamiento de nuevo, por favor? Está, hija, en la... ¿Plataforma? Está en la plataforma. Ya, gracias, doctora. Sí, ahí lo veo. ¿Hay alguna pregunta? En el Helicobacter igual hay tratamiento dietético, ¿no? Claro, siempre hay tratamiento dietético, ¿no? Dieta blanda. Dieta totalmente blanda. Incluso dan hasta, a veces es por estrés, incluso dan hasta tranquilizantes. Había escuchado que se evitan totalmente las grasas en la dieta de Helicobacter. Claro, eso es dieta blanda. Evitar las grasas, los picantes. ¿No hay preguntas? Doctora, en caso de tratar, como todas las diarreas se tratan con sales de rehidratación, ¿cuál sería la forma casera correcta de hacerla? Porque día a día, digamos, no hay alguien que no presente diarrea y entonces las dosis exactas que se... Tengo entendido que hay, las sales de rehidratación que se puede hacer por método casero. Ay. No le entendí nada porque un niño es el que habla ahí. ¿Y el padre nos alcanzó? Sí, eso le iba a decir. Que amplíe un poquito, que amplíe, ¿no? Es el audio de Helen Peralta, doctora. Señora Helen Peralta, ¿será que puede silenciar su micrófono? Ya, ¿qué es lo que me decía? Alguien hablaba. Yo, doctora, en cuanto al método casero para hacer las sales de rehidratación, ¿cuáles serían las cantidades exactas? Se mezcla azúcar con sal, ¿no es cierto? Sí. Es el sodio 60, dicen. Sinceramente le puedo decir, no sé las cantidades exactas. Eso indican los pediatras. Ah, ya.
Gracias. Es en forma casera que se preparan esas sales de rehidratación, sodio 60 se llama. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya saben que su examen es el sábado. Su examen es a las 12 del día, se abre la plataforma por el Zoom que está ahí en la plataforma. Deben entrar con un dispositivo que tenga cámara a la plataforma Zoom y con otro dispositivo que no es necesario que tenga cámara, pero que puedan acceder a la plataforma Moodle de la universidad para entrar a su cuestionario. ¿Me he dejado entender? Ya ustedes saben. Sí, doctora. Pero hay algunos que ese rato me dicen que no tienen cámara, que no tienen... No voy a aceptar a los que no tienen cámara. 10 minutos, yo creo que cualquiera les puede prestar un teléfono. ¿Ya? Me he dejado entender, ¿no? A todos los necesito mirar. Necesito ver, ya que no los estoy tomando examen presencialmente, necesito mirarlos, por lo menos que son ustedes los que están dando el examen. Yo tengo de cada uno su foto en la lista de estudiantes. Está su foto. Entonces yo necesito ver si es que es usted o no es usted el que está dando el examen. ¿Ya? Y para eso necesito media hora antes abrir la plataforma para dar las instrucciones. Al entrar en la plataforma del Zoom, ustedes tienen que poner su subgrupo y su apellido y su nombre. ¿Me han entendido? Sí, doctora. Por ejemplo, tienen que poner en el Zoom A1 Callao Victoria. No Victoria Callao A1, no. A1 Callao Victoria, para que me sea fácil a mí localizarlos. ¿Me he dejado entender? Sí, doctora, disculpe. Entonces al Zoom nos conectamos mínimo 20 minutos antes, ¿no? Siempre uno se debe conectar pues antes para evitar problemas y que estén a los gritos en el medio del examen. El examen solo dura 10 minutos, 13 minutos me han hecho aumentar 3 más, por pedido de uno de sus compañeros. 13 minutos dura el examen. Entonces, ustedes entran al filo del examen y empiezan a hacer su escándalo que no les sale, que no entran, que no pueden, que no y perjudican al resto. O sea, que prohibido, una vez que empieza el examen, al que empieza a hacer escándalo o el que empieza a hablar, yo lo saco del examen. Porque perjudica. No se puede hacer un examen de 10 minutos con gritos en la plataforma. Por favor, les estoy diciendo, deben entrar antes, porque yo en punto doy la contraseña. Y el que no está cuando doy la contraseña, difícil que haga su examen. Lo estoy diciendo, ¿no? ¿Me están entendiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. A los que están acostumbrados a entrar tarde. No hay la contraseña. ¿Cuál es la contraseña? A gritos ahí cuando ya el resto está haciendo su examen. ¿Ya? Esos son los desorganizados y los irresponsables. Hay que ser respetuoso con sus compañeros, sobre todo, que yo por lo menos no puedo hacer un examen con gritos de otras personas en la plataforma. Nadie puede hablar. ¿Ya? Bueno, chicos, nos vemos el sábado. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora.